En medio de la bahía de San Francisco, rodeada por aguas frías, corrientes impredecibles y una niebla casi constante, se encontraba una de las prisiones más temidas y seguras del mundo, la Penitenciaría Federal de Alcatraz, conocida simplemente como T-Rock. Allí eran enviados los criminales más peligrosos, aquellos que habían intentado escapar de otros penales o que se consideraban imposibles de controlar. Las autoridades afirmaban que era una fortaleza de la que nadie podía salir vivo. El aislamiento era absoluto, las celdas eran pequeñas, húmedas y frías, los guardias estaban armados y alertas, y la naturaleza misma servía como muro. Las aguas gélidas del Pacífico hacían impensable cualquier intento de fuga. Pero, como ocurre tantas veces en la historia, siempre hay quienes miran lo imposible y deciden desafiarlo. Entre los cientos de hombres que pasaron por Alcatraz, 3 nombres quedaron grabados para siempre en la memoria colectiva: Frank Morris y los hermanos John y Clarence Anglin. Frank Morris era un hombre inteligente, con un coeficiente intelectual muy por encima de la media y una vida marcada por delitos menores, robos y fugas. Había estado en varias prisiones y en más de una ocasión había logrado escapar, lo que lo convertía en alguien extremadamente peligroso para el sistema penitenciario. Los hermanos Anglin, por su parte, provenían de una familia humilde del estado de Georgia. Desde jóvenes se dedicaron al robo de bancos, pero nunca fueron violentos. Se decía que, incluso durante sus atracos, evitaban dañar a nadie. Sin embargo, su historial de fugas los llevó directamente al lugar donde, supuestamente, la libertad era una palabra prohibida: Alcatraz. En 1960, Morris fue trasladado a la isla, y poco después llegaron los hermanos Anglin. Fue allí donde se conocieron y, poco a poco, comenzaron a tramar lo impensable: un escape de la prisión más segura de los Estados Unidos. La idea parecía absurda, casi suicida, pero todos compartían algo en común: una determinación feroz y una paciencia casi sobrehumana. Durante meses, los hombres estudiaron cada rincón de la cárcel. Observaron las rutinas de los guardias, las inspecciones, las rondas nocturnas, y comenzaron a identificar pequeñas debilidades. Una de ellas era el sistema de ventilación, un punto poco vigilado que conectaba sus celdas con pasillos técnicos detrás de los muros. Allí nació la posibilidad del escape. Usando cucharas robadas del comedor, una lima vieja, una aspiradora rota convertida en herramienta de trabajo, empezaron a perforar el hormigón de las paredes traseras de sus celdas. Lo hacían por la noche, ocultando el ruido con música o con el sonido del sistema de ventilación. Cada fragmento de cemento que quitaban era escondido cuidadosamente en el suelo o en las tuberías. Para evitar ser descubiertos durante las inspecciones, construyeron falsos respiraderos con cartón pintado, de modo que las aberturas parecieran intactas. Su ingenio iba más allá de lo imaginable. Utilizaron restos de materiales de la prisión, pintura robada, pedazos de metal y madera. Nada se desperdiciaba. Pero escapar de las celdas era solo el principio. Una vez fuera, necesitaban cruzar la bahía. Las aguas de San Francisco eran famosas por su temperatura helada, su corriente y la distancia hasta tierra firme. Si caían en ellas sin protección, morirían en pocos minutos. Así que decidieron fabricar una balsa. De alguna manera, lograron reunir más de 50 impermeables de goma, robados poco a poco del almacén de la prisión. Los cosieron con hilo improvisado y sellaron las costuras usando vapor de las cañerías calientes del edificio. Con esos materiales también fabricaron salvavidas y remos. Todo esto dentro del espacio diminuto del taller y sin que nadie los descubriera. Mientras tanto, Morris planeaba otro detalle esencial: engañar a los guardias. En la prisión, los funcionarios hacían rondas cada pocas horas, alumbrando con linternas el interior de las celdas para verificar que los reclusos estuvieran durmiendo. Si veían una cama vacía, sonarían las alarmas. Por eso, fabricaron cabezas falsas con papel maché, jabón, pintura y cabello real tomado de la barbería del penal. Las pintaron cuidadosamente, con cejas, labios y hasta sombras, para que desde lejos parecieran rostros dormidos. Estas cabezas serían las que dormirían en sus camas mientras ellos huían hacia la noche.
El plan tomó forma durante más de 6 meses. Cada día era un riesgo, cada movimiento podía ser descubierto. Los 3 hombres actuaban con precisión, sincronizados, ayudándose en secreto y fingiendo normalidad frente a los guardias. Para muchos presos, Morris parecía tranquilo, incluso resignado. Nadie imaginaba que cada noche cavaba unos centímetros más hacia la libertad. La noche del 11 de junio de 1962, el plan se puso en marcha. Todo debía ocurrir en silencio. Alrededor de las 10 de la noche, cuando las luces se apagaron y el silencio llenó el bloque de celdas, Morris esperó. Revisó por última vez su túnel, escuchó el sonido lejano del mar y comenzó a moverse. Retiró la rejilla falsa, se deslizó por el hueco que había creado durante meses, y, con un esfuerzo sobrehumano, logró salir al pasillo técnico. Los hermanos Anglin hicieron lo mismo. Allí, en la oscuridad, con linternas improvisadas hechas con baterías robadas, avanzaron por los conductos estrechos hasta llegar al techo del bloque de celdas. Subieron a través de un conducto vertical de ventilación que desembocaba en el tejado. Una vez fuera, el aire frío del Pacífico les golpeó el rostro. Desde el techo, podían ver las luces de San Francisco a lo lejos, brillando como una promesa de libertad. Usando una tubería y una cuerda improvisada, descendieron hasta el suelo. Luego, corrieron hacia la orilla norte de la isla, donde habían escondido su balsa de goma. Allí, con las manos temblorosas, comenzaron a inflarla. El viento soplaba fuerte, el agua rugía, y sabían que no habría segunda oportunidad. Cerca de medianoche, se empullaron hacia la oscuridad, remando con fuerza. Detrás de ellos, Alcatraz quedaba como una sombra inmóvil en medio del océano. Al amanecer, la prisión despertó a su rutina habitual. Los guardias comenzaron el conto matutino, caminando celda por celda. Cuando llegaron a las camas de Morris y los Anglin, vieron sus cuerpos acostados, aparentemente dormidos. Pero cuando uno de ellos empujó la cabeza de Morris, ésta rodó al suelo. Era una máscara de papel maché. Sonaron las alarmas. Se desató el caos. En cuestión de minutos, helicópteros sobrevolaban la bahía, barcos de la Guardia Costera patrullaban las aguas, y todos los guardias disponibles registraban cada rincón de la isla. Sin embargo, no había rastro de los fugitivos. Durante los días siguientes, se encontraron algunos objetos flotando, un remo, un fragmento de balsa, un salvavidas. Pero ningún cuerpo. El FBI inició una investigación exhaustiva. Durante años, analizaron todas las teorías posibles. Según los expertos, las corrientes y la temperatura del agua hacían casi imposible que hubieran sobrevivido. Sin embargo, algunos indicios sugerían lo contrario. Una carta misteriosa, supuestamente escrita por uno de los hermanos Anglin décadas después, aseguraba que habían sobrevivido. Testigos afirmaron haber visto hombres parecidos viviendo en Brasil o en América del Sur. Nunca se confirmó nada. El caso fue cerrado oficialmente en 1979, cuando el FBI concluyó que los fugitivos probablemente se habían ahogado. Pero el misterio sigue vivo hasta hoy. La prisión de Alcatraz fue cerrada poco después, en 1963, y convertida en museo. Sin embargo, cada año, miles de visitantes recorren sus pasillos y miran esas celdas, preguntándose si realmente fue posible. En la celda 138, donde dormía Frank Morris, aún se puede ver el agujero que cavó con una simple cuchara. La fuga de Alcatraz no fue solo una historia de crimen o desesperación. Fue, ante todo, una historia de ingenio, paciencia y fe en lo imposible. 3 hombres que, frente al sistema más impenetrable de su tiempo, eligieron creer que la libertad era aún alcanzable, aunque significara arriesgar la vida. Y, aunque nunca se supo si llegaron a tierra firme, su escape quedó grabado en la historia como una de las hazañas más audaces del siglo. Algunos dicen que murieron ahogados en las aguas heladas. Otros prefieren pensar que lograron llegar a la costa. Se mezclaron entre la gente y vivieron el resto de sus días en silencio, saboreando, por fin, la libertad. Nadie lo sabe con certeza.
Pero en las noches frías, cuando el viento sopla desde la bahía y golpea las paredes viejas de la prisión, parece que todavía se escuchan las voces de aquellos hombres que desafiaron lo imposible y se perdieron en la oscuridad del mar.